Hay estadios que están llenos sin que nadie pueda recordar un solo rostro entre la multitud. Hay noches en las que el ruido se vuelve familiar, casi tranquilizador, como si el volumen del público fuera la garantía de que todo está ocurriendo según lo previsto. El calor del césped bajo las botas, la pelota que circula con cierta velocidad pero sin urgencia, el árbitro que revisa su reloj sin que nada parezca fuera de lugar. Todo sigue su curso. La rutina del partido se instala como una coreografía conocida y el cuerpo responde sin que la mente necesite estar completamente presente. Es entonces cuando uno se permite bajar la guardia, cuando el fútbol se convierte en algo mecánico, en una serie de movimientos encadenados que no requieren pensamiento. Los pases llegan, se devuelven, se busca el espacio, se corrige la posición. La respiración se ajusta al ritmo del juego. El sudor aparece sin que uno lo registre, y la cabeza empieza a vagar hacia territorios neutros, lugares donde no hay presión ni expectativa. Es un estado de semiconciencia deportiva, donde el instinto hace el trabajo mientras la mente descansa. Uno podría decir que es la forma más cómoda de jugar al fútbol, cuando el partido no exige concentración extrema, cuando los minutos pasan sin sobresaltos y todo parece encaminarse hacia un resultado predecible. Pero hay algo en esa comodidad que resulta engañoso. Hay algo en ese ruido constante que puede romperse de una forma que nadie anticipa. Uno se acostumbra al griterío, a las canciones repetitivas, a los insultos genéricos que vienen desde la tribuna y que ya no significan nada porque forman parte del paisaje sonoro del fútbol. Se aprende a filtrarlos, a dejarlos pasar como quien ignora el ruido del tráfico cuando vive en una ciudad grande. Es un mecanismo de supervivencia emocional, una forma de protegerse del desgaste que implicaría responder a cada provocación, a cada intento de desestabilización. Y entonces uno sigue jugando, sigue moviéndose, sigue confiando en que el partido va a continuar dentro de los márgenes conocidos. El cuerpo entra en automático. Los pies encuentran el balón sin necesidad de mirarlo. Las piernas se mueven con una economía de esfuerzo que solo se alcanza después de miles de horas de práctica. Uno podría decir que es el momento en el que el fútbol deja de ser algo pensado para convertirse en algo vivido, algo que sucede sin que uno tenga que ordenárselo a sí mismo. Pero esa entrega, esa confianza en la rutina, también implica una vulnerabilidad. Implica que uno no está preparado para lo que puede irrumpir desde afuera. El sonido constante del estadio se convierte en una especie de protección, un muro de ruido que mantiene al jugador dentro de su burbuja. Mientras todos gritan al mismo tiempo, mientras el volumen se mantiene alto y uniforme, uno puede asumir que todo está bajo control. Es cuando ese ruido cambia, cuando adquiere una textura distinta, que algo comienza a desplazarse. No es que el estadio se quede en silencio de golpe, no es un apagón sonoro que deja a todos congelados. Es más sutil que eso, más inquietante. Es un cambio de tono, una alteración en la vibración colectiva que no se puede explicar con palabras, pero que se siente en el cuerpo. Uno sigue corriendo, sigue en movimiento, pero algo dentro del pecho se tensa. Los oídos empiezan a buscar la fuente de esa modificación aunque uno no quiera. El cerebro intenta seguir concentrado en el partido, en la pelota, en el próximo pase, pero hay una parte del sistema nervioso que ya se puso en alerta. Es como cuando alguien pronuncia tu nombre en medio de una conversación ajena y tu atención se desvía sin que puedas evitarlo. Es un mecanismo involuntario, una respuesta primitiva que no se puede desactivar con voluntad. Y entonces llegan las palabras. No todas las palabras al mismo tiempo, no una frase completa que se pueda procesar de inmediato. Llegan en fragmentos, en gritos dispersos que se van uniendo hasta formar algo reconocible. Uno intenta no escuchar, intenta mantener la concentración en el juego, pero las palabras atraviesan la barrera del ruido y se instalan en el centro de la conciencia. No son insultos genéricos, no son provocaciones futboleras, son otra cosa. Son palabras que apuntan a algo más profundo, algo que no tiene que ver con el resultado del partido ni con el rendimiento de nadie. Son palabras que buscan herir de una forma diferente, que intentan reducir a una persona a algo menos que humano. Y cuando esas palabras llegan dirigidas a alguien que está cerca, a alguien con quien uno comparte el campo, el vestuario, los entrenamientos, la sensación es distinta. Ya no es algo que uno pueda filtrar, ya no es ruido de fondo, es algo que exige una respuesta, aunque esa respuesta no llegue de inmediato. El cuerpo de uno sigue moviéndose porque el partido no se detiene. El árbitro no pita, los compañeros siguen corriendo, el balón sigue en juego, pero dentro de la cabeza algo se ha roto. Hay una fractura invisible que separa el momento anterior del momento presente. Uno mira hacia donde están los gritos, aunque no quiera hacerlo, aunque sepa que mirar solo va a confirmar lo que ya escuchó. Y lo que uno ve no es solo a un grupo de personas gritando. Lo que uno ve es la normalidad con la que lo hacen,
la ausencia de vergüenza, la forma en que siguen ahí, en sus asientos, como si nada de lo que están diciendo tuviera consecuencias. Es eso lo que resulta más perturbador. No es solo el contenido de las palabras, sino la facilidad con la que se pronuncian, la ligereza con la que se lanzan al aire como si fueran parte del espectáculo. Y uno sigue jugando, porque no hay otra opción, porque detenerse sería dar a entender que esas palabras tienen más poder del que uno está dispuesto a concederles. Pero el partido ya no es el mismo, el aire ya no es el mismo. Uno respira, pero el oxígeno parece más pesado. Si querés seguir escuchando historias del fútbol contadas desde el lugar incómodo donde nadie quiere mirar, suscríbete al canal y deja tu like, porque necesitamos espacios donde el deporte no se cuente solo desde los goles y las victorias, sino también desde los silencios y las fracturas que todos prefieren ignorar. El estadio sigue lleno, pero algo en su vibración ha cambiado. No es que todos se hayan callado, no es que el volumen haya bajado de forma evidente, es que hay una tensión nueva. Un malestar que flota en el ambiente y que afecta incluso a quienes no escucharon las palabras con claridad. Es como si el aire se hubiera espesado, como si todos supieran que algo acaba de suceder pero nadie supiera muy bien cómo procesarlo. Uno mira a sus compañeros y ve que algunos también escucharon. Ve que algunos tienen la mirada fija en el césped, como si concentrarse en la pelota fuera la única forma de no tener que enfrentar lo que acaba de pasar. Otros miran hacia la tribuna con una mezcla de incredulidad y rabia contenida, pero nadie dice nada. Nadie grita de vuelta, nadie levanta la mano para señalar, nadie rompe la continuidad del partido. Y esa falta de reacción, ese silencio colectivo, también dice algo. Dice que todos saben que cualquier respuesta visible sería interpretada, juzgada, convertida en noticia. Dice que el margen para reaccionar es tan estrecho que muchas veces es más seguro no reaccionar en absoluto. Uno piensa en Daniel Alves, que está cerca, que sigue jugando como si nada hubiera pasado, aunque su cuerpo delate una rigidez que no estaba ahí antes. Uno piensa en cómo debe ser recibir esas palabras directamente. Cómo debe ser saber que hay gente en la tribuna que pagó su entrada, no para ver el partido, sino para intentar destruirte emocionalmente. Y uno piensa también en todas las veces anteriores, en todos los estadios donde esto ya sucedió, en todas las personas que tuvieron que seguir jugando, mientras desde arriba les gritaban cosas que ningún ser humano debería tener que escuchar. Uno piensa en eso y se da cuenta de que el fútbol, que se supone que es un espacio de encuentro, de celebración, de competencia leal, también puede convertirse en un lugar donde lo peor de las personas encuentra permiso para manifestarse. Y lo más inquietante es que ese permiso parece estar implícito, parece estar naturalizado, como si fuera parte del folclore del deporte. El partido continúa, pero la concentración ya no es la misma. Uno intenta seguir las jugadas, intenta mantener la cabeza en el juego, pero hay una parte del pensamiento que no puede dejar de volver a esas palabras. Uno se pregunta por qué el árbitro no detuvo el partido, por qué nadie del equipo contrario dijo algo, por qué el estadio no reaccionó con un rechazo masivo. Uno se pregunta si el silencio de todos es complicidad o impotencia, si la falta de acción es indiferencia o simplemente la consecuencia de no saber qué hacer. Y mientras uno se hace esas preguntas, el balón sigue circulando. Los minutos siguen pasando, el marcador sigue siendo el mismo. El fútbol sigue, porque el fútbol siempre sigue, incluso cuando algo fundamental se ha roto. Hay una sensación extraña que se instala en el pecho, una mezcla de frustración y tristeza que no se puede expresar con palabras. Uno sabe que después del partido habrá declaraciones, que alguien preguntará qué pasó, que habrá que elegir con cuidado cada palabra para no ser malinterpretado. Uno sabe que dirá algo genérico sobre el respeto, sobre la necesidad de erradicar la violencia verbal, sobre el ejemplo que dar a los más jóvenes. Pero también sabe que esas palabras no van a cambiar nada, que la próxima semana va a volver a pasar en otro estadio, con otro jugador, con otras palabras igual de hirientes. Y esa certeza, esa sensación de que todo esfuerzo es inútil, pesa más que cualquier derrota deportiva. Uno mira el reloj del estadio y ve que todavía faltan minutos para que termine el primer tiempo. Minutos que parecen eternos. Minutos en los que uno tiene que seguir corriendo, siguiendo al rival, buscando el pase, haciendo lo que siempre hace. Pero el cuerpo ya no responde con la misma fluidez. Hay una tensión en los hombros, una rigidez en las piernas, una falta de sincronía entre lo que uno piensa y lo que uno ejecuta. Es como si el cerebro estuviera procesando dos realidades al mismo tiempo. La realidad del partido, que exige atención y rapidez, y la realidad de lo que acaba de pasar, que exige una respuesta emocional que no tiene espacio para expresarse. Y esa doble exigencia genera un cortocircuito interno, una sensación de estar dividido entre dos lugares que no pueden coexistir. Uno piensa en todas las veces que escuchó que el fútbol es solo un juego, que no hay que tomárselo tan en serio, que al final lo importante es divertirse.
Y uno se pregunta cómo alguien puede decir eso cuando el fútbol también es esto, cuando el fútbol también incluye tener que aguantar que te griten cosas que te reducen a tu color de piel, a tu origen, a tu historia familiar. Uno se pregunta cómo se supone que uno tiene que divertirse cuando hay gente que usa el partido como excusa para descargar su odio, su resentimiento, su necesidad de sentirse superior a costa de humillar a otro. Y uno entiende que el fútbol no es solo un juego, que nunca fue solo un juego, que siempre fue también un reflejo de lo mejor y lo peor de la sociedad, y que a veces lo peor se vuelve tan visible que resulta imposible ignorarlo. El silencio dentro de uno se vuelve más denso. No es un silencio tranquilo, no es ausencia de ruido. Es un silencio cargado de preguntas sin respuesta, de impotencia, de rabia contenida. Uno quisiera gritar, quisiera frenar el partido, quisiera subir a la tribuna y enfrentar a quienes gritaron esas palabras. Pero uno también sabe que eso no va a servir de nada, que eso solo va a generar más caos, más malentendidos, más titulares, que van a convertir el tema en un escándalo momentáneo que todos van a olvidar en pocos días. Entonces uno elige el silencio. No porque sea la mejor opción, sino porque parece ser la única opción que no empeora las cosas. Y ese silencio, esa decisión de no reaccionar, también pesa porque uno sabe que al no decir nada, al no hacer nada visible, también está dejando que esas palabras queden suspendidas en el aire sin consecuencias inmediatas. Uno piensa en Messi, en cómo debe estar procesando todo esto. Messi, que está cerca, que seguramente escuchó lo mismo, que tiene la misma cara de desconcierto que todos. Messi, que ha visto tantas cosas en su carrera, que ha jugado en tantos estadios diferentes, que conoce todos los trucos, todas las provocaciones, todas las formas en las que el público intenta desestabilizar a los jugadores. Pero esto es diferente. Esto no es una provocación futbolera, no es un intento de sacar de concentración a alguien. Esto es otra cosa, algo más oscuro, algo que toca una fibra distinta. Y uno se pregunta qué estará pensando Messi en este momento, si estará tan desconcertado como el resto, si también estará sintiendo esa mezcla de rabia e impotencia, si también estará cuestionándose por qué el fútbol tiene que incluir momentos como este. Messi no dice nada, no hace ningún gesto visible, no levanta las manos, no mira hacia la tribuna. Sigue jugando, o al menos intentando jugar, con esa expresión neutra que ha perfeccionado durante años. Esa expresión que no revela nada, que no da material para las cámaras, que no alimenta la especulación. Pero uno sabe que esa neutralidad también es una forma de comunicación, que ese silencio también está diciendo algo. Está diciendo que hay situaciones en las que las palabras no alcanzan, en las que cualquier reacción va a ser insuficiente. Está diciendo que a veces lo único que uno puede hacer es seguir adelante, aunque seguir adelante signifique cargar con el peso de lo que acaba de pasar. Y es desde esos países donde escuchas esta historia, desde Argentina, desde Brasil, desde España o México, desde donde sea que estés ahora mismo, que se entiende que estas escenas no son excepcionales, que se repiten una y otra vez en lugares distintos con palabras parecidas. Si querés dejar en los comentarios desde dónde nos estás escuchando, ayuda a entender que esto no es un problema de un solo lugar, sino de muchos lugares al mismo tiempo. El árbitro revisa su reloj otra vez y da la señal para que el balón vuelva a ponerse en juego. Uno respira hondo, trata de concentrarse, trata de volver al partido. Pero hay una parte del cerebro que no puede dejar de darle vueltas al asunto. Uno piensa en cómo habría reaccionado si las palabras hubieran ido dirigidas a él mismo, si hubiera sido el blanco directo de esos gritos. Uno piensa en si habría tenido la fortaleza de seguir jugando, de no reaccionar, de no dejarse arrastrar por la rabia. Y uno no está seguro de la respuesta, porque una cosa es ver cómo atacan a un compañero y otra cosa es ser el que recibe el ataque. Una cosa es ser testigo y otra cosa es ser víctima. Y aunque uno quisiera pensar que reaccionaría con la misma contención, la verdad es que no se puede saber hasta que uno está en esa situación. Uno mira a Daniel Alves otra vez y ve que sigue corriendo, que sigue buscando el balón, que sigue cumpliendo con su rol dentro del equipo. Y eso, de alguna forma, es lo más admirable y lo más triste al mismo tiempo. Es admirable porque demuestra una fortaleza emocional que no todos tienen, una capacidad de separar lo que pasa afuera de lo que pasa adentro. Pero también es triste porque pone en evidencia que no debería ser necesario tener esa fortaleza, que nadie tendría que desarrollar esa capacidad de aguantar lo que no se debería tener que aguantar. Uno piensa en eso y se da cuenta de que el fútbol, en momentos como este, pide demasiado. Pide que uno sea profesional cuando la situación es completamente impropia. Pide que uno siga jugando cuando lo justo sería detenerse. Pide que uno se comporte como si nada hubiera pasado cuando todo el mundo sabe que algo acaba de romperse. El partido sigue, pero el ritmo ha cambiado. Ya no hay fluidez, ya no hay esa sensación de que todo está bajo control. Los pases se vuelven más imprecisos, las decisiones más dubitativas,
los movimientos menos coordinados. Es como si todos estuvieran jugando con el freno de mano puesto, como si todos estuvieran esperando que algo más pase. Y esa espera, esa anticipación de que el conflicto puede escalar en cualquier momento, genera una tensión que afecta cada acción del juego. Uno intenta concentrarse, intenta volver a ese estado de semiconsciencia deportiva donde el cuerpo hace el trabajo sin que la mente tenga que estar completamente presente. Pero ya no es posible. La conciencia está hiperactivada. Cada sonido se vuelve significativo. Cada grito desde la tribuna se analiza para ver si contiene algo amenazante. Y esa hipervigilancia agota, consume energía que debería estar puesta en el juego. Uno piensa en todas las conversaciones que va a tener después del partido. Conversaciones con compañeros, con el cuerpo técnico, con los medios. Conversaciones en las que todos van a decir que lo que pasó es inaceptable, que hay que luchar contra el racismo, que el fútbol tiene que ser un espacio inclusivo. Y uno sabe que todas esas conversaciones van a ser sinceras, que todos van a estar genuinamente indignados, pero también sabe que al día siguiente todo va a seguir igual, que la próxima semana va a haber otro partido, otro estadio, otra persona que va a tener que aguantar lo mismo. Y esa repetición, esa sensación de estar atrapado en un ciclo que nunca se rompe, es lo que más desgasta. No es solo lo que pasó hoy, es la certeza de que va a volver a pasar mañana. El primer tiempo termina y todos caminan hacia los vestuarios con la cabeza baja. Nadie habla demasiado, nadie hace comentarios sobre el juego. Hay un silencio incómodo que todos respetan, como si todos supieran que cualquier palabra sería insuficiente. Uno se sienta en el banco, se saca las medias, bebe agua, pero la mente sigue dándole vueltas al mismo tema. Uno mira a Daniel Alves, que está al otro lado del vestuario, y ve que su expresión no ha cambiado. Sigue siendo esa máscara de profesionalismo que no deja ver lo que está pasando por dentro. Y uno se pregunta si esa máscara es protección o prisión, si ayuda a sobrellevar la situación o si solo posterga el momento en el que todo va a explotar. El entrenador entra al vestuario y da algunas indicaciones tácticas para el segundo tiempo. Habla de posiciones, de marcas, de transiciones. No menciona lo que pasó en la tribuna. Tal vez porque no sabe qué decir. Tal vez porque piensa que es mejor no tocar el tema antes del segundo tiempo, tal vez porque también está procesando la situación y no ha encontrado las palabras adecuadas. Y esa omisión, ese silencio del entrenador también comunica algo. Comunica que el partido sigue siendo lo importante, que el resultado es lo que va a quedar registrado, que todo lo demás es ruido de fondo que hay que aprender a filtrar. Pero uno sabe que no es tan simple, que no se puede separar lo que pasa en el campo de lo que pasa en las tribunas, que todo es parte de la misma experiencia. Uno sale del vestuario para el segundo tiempo con la sensación de estar cumpliendo con una obligación más que con una vocación. El estadio vuelve a llenarse de ruido, pero ese ruido ya no suena igual. Uno lo escucha con desconfianza, esperando que en cualquier momento vuelva a aparecer esa alteración que rompe la normalidad. Y esa expectativa, esa anticipación constante, hace que uno no pueda entregarse al juego como lo haría en condiciones normales. Uno está jugando, pero también está vigilando. También está escuchando, también está preparado para lo que pueda pasar. Y esa división de la atención afecta el rendimiento, aunque nadie lo vaya a decir explícitamente. El segundo tiempo transcurre sin grandes sobresaltos. No vuelve a pasar nada similar a lo del primer tiempo, o al menos nada que uno alcance a escuchar con claridad. Pero la tensión sigue ahí, latente, esperando cualquier excusa para volver a manifestarse. Uno juega con esa tensión en el cuerpo, con esa rigidez en los músculos que no se puede relajar ni con ejercicios de respiración ni con concentración. Es una tensión que viene de saber que el entorno no es seguro, que en cualquier momento puede volver a aparecer algo que uno no puede controlar. Y esa falta de control, esa vulnerabilidad, es algo con lo que uno no está acostumbrado a lidiar dentro de un campo de fútbol. En el campo, uno siempre tiene la sensación de que puede influir en el resultado, de que el esfuerzo y la habilidad son suficientes para cambiar las cosas. Pero ante situaciones como la de hoy, el esfuerzo y la habilidad no sirven de nada. Uno está expuesto a algo que no puede modificar con su juego. El partido termina y uno camina hacia el túnel con la sensación de haber sobrevivido más que haber jugado. Hay un alivio físico, el alivio de que ya no tiene que estar ahí, de que puede salir del estadio y alejarse de ese espacio que dejó de ser neutral. Pero también hay un cansancio emocional que no se va con una ducha ni con una comida. Es un cansancio que se queda pegado, que se acumula con todos los otros cansancios de situaciones parecidas, que va formando una capa de resignación difícil de sacudir. Uno piensa en Messi otra vez, en cómo debe estar procesando todo esto. Messi, que ha visto de todo, que ha jugado en los estadios más hostiles del mundo, que ha aguantado provocaciones de todo tipo. Pero esto es diferente, porque esto no es algo que uno pueda resolver con un gol.
con una jugada brillante, con una demostración de superioridad deportiva. Esto es algo que queda ahí, suspendido, sin resolución posible dentro del campo. Y uno imagina que Messi, con toda su experiencia, con toda su trayectoria, también debe sentir esa frustración de no poder hacer nada, de no poder cambiar nada con su talento. Porque el talento en situaciones como esta no alcanza. La habilidad no alcanza. El prestigio no alcanza. Nada de lo que uno ha construido dentro del fútbol sirve para enfrentar lo que viene desde afuera. Uno se pregunta si Messi habló con Daniel Alves después del partido. Si le dijo algo, si le ofreció algún tipo de apoyo, si intentó minimizar lo que pasó o si reconoció la gravedad del asunto. Uno no lo sabe porque esas conversaciones son privadas, porque lo que pasa en el vestuario se queda en el vestuario. Pero uno imagina que sea lo que sea que Messi haya dicho, probablemente fue algo contenido, algo medido, algo que intentaba no dramatizar pero tampoco minimizar. Porque Messi ha aprendido a moverse en esos territorios grises donde las palabras tienen que ser cuidadosas, donde cada declaración puede ser interpretada de 1000 formas diferentes. Y mientras este relato llega a su tramo final, si todavía estás escuchando, si llegaste hasta acá, suscríbete al canal y seguí viendo más historias porque necesitamos seguir mirando el fútbol también desde estos lugares incómodos, desde las fracturas que todos prefieren ignorar, pero que siguen estando ahí, esperando ser nombradas. Uno piensa en cómo se va a contar esta historia. Si va a quedar registrada como un incidente menor en medio de un partido olvidable, o si va a ser recordada como uno de esos momentos en los que el fútbol mostró su lado más oscuro. Uno piensa en todas las historias similares que se han contado a lo largo de los años, en todas las veces que alguien tuvo que aguantar lo mismo, en todas las promesas de que las cosas iban a cambiar que nunca se cumplieron del todo. Y uno se da cuenta de que esta historia probablemente va a seguir el mismo camino. Va a generar indignación durante unos días, va a provocar declaraciones oficiales, va a aparecer en los medios como ejemplo de lo que no se debe tolerar, y después va a desaparecer del foco, va a ser reemplazada por otras noticias, por otros escándalos, por otros partidos, y todo va a volver a la normalidad, hasta que vuelva a pasar. Pero tal vez esa no sea la forma correcta de pensar en esto. Tal vez la cuestión no sea si esta historia va a cambiar algo o no, sino si cada persona que la escucha, que la lee, que la piensa, va a permitir que modifique algo en su propia forma de ver el fútbol. Tal vez el cambio no sea masivo ni inmediato. Tal vez no haya un momento en el que todos despierten y decidan que esto ya no puede seguir pasando. Tal vez el cambio sea más lento, más silencioso, más acumulativo. Tal vez sea la suma de todas las veces que alguien decide no reírse cuando otro hace un chiste racista, todas las veces que alguien decide señalar lo que está mal aunque sea incómodo, todas las veces que alguien decide no mirar para otro lado aunque sea más fácil. Uno piensa en el silencio de Messi en ese momento, en cómo ese silencio fue interpretado de muchas formas diferentes. Algunos lo vieron como indiferencia, como si Messi no le hubiera dado importancia al asunto. Otros lo vieron como prudencia, como una decisión consciente de no alimentar el conflicto. Otros lo vieron como impotencia, como la expresión de alguien que no sabe qué hacer ante algo que excede sus herramientas. Y tal vez todas esas interpretaciones sean correctas al mismo tiempo. Tal vez el silencio de Messi fue todo eso junto, indiferencia y prudencia y impotencia. Tal vez el silencio fue la única respuesta posible ante algo que no tiene respuesta fácil, porque la verdad es que no hay una forma correcta de reaccionar ante situaciones como esta. No hay un manual que te diga qué hacer cuando alguien te grita cosas hirientes desde la tribuna. No hay un protocolo que garantice que tu respuesta va a ser la adecuada. Uno puede reaccionar con furia, pero eso va a ser leído como falta de profesionalismo. Uno puede reaccionar con indiferencia, pero eso va a ser leído como falta de solidaridad. Uno puede reaccionar con tristeza, pero eso va a ser leído como debilidad. No importa lo que uno haga, siempre va a haber alguien que piense que debería haber hecho otra cosa. Y esa imposibilidad de acertar, esa certeza de que cualquier reacción va a ser insuficiente, también genera parálisis, también genera silencio. El silencio de Messi en ese momento fue tal vez la expresión más honesta de lo que estaba pasando. Fue la admisión de que no tenía respuestas, de que no sabía qué hacer, de que todo lo que podía decir o hacer iba a ser incompleto. Y esa honestidad, esa vulnerabilidad, es algo que rara vez se ve en el fútbol de alto nivel, donde todo el mundo tiene que aparentar seguridad, convicción, claridad. Pero ese día, en ese estadio, la seguridad no era posible, la convicción no era posible, la claridad no era posible. Solo quedaba el silencio. Y ese silencio también era una forma de comunicar que algo se había roto. Uno piensa en cómo debe haber sido para Daniel Alves seguir jugando después de eso. Cómo debe haber sido tener que concentrarse en el partido mientras una parte de su cerebro seguía procesando las palabras que había escuchado. Cómo debe haber sido tener que responder preguntas de los periodistas después del partido,
sabiendo que cualquier cosa que dijera iba a ser analizada, diseccionada, convertida en titular. ¿Cómo debe haber sido volver a su casa esa noche, acostarse, intentar dormir, sabiendo que al día siguiente iba a tener que levantarse y volver a entrenar como si nada hubiera pasado? Porque el fútbol no se detiene. El fútbol no espera a que uno procese sus emociones, no da tiempo para la recuperación emocional. El fútbol sigue y uno tiene que seguir con él, aunque por dentro algo se haya roto. Y tal vez eso sea lo más difícil de aceptar, que el fútbol sigue, que el partido continúa, que los minutos pasan y el marcador cambia y al final lo único que queda registrado es el resultado. Todo lo demás, todo lo que pasó en las tribunas, todo lo que se sintió en el campo, todo lo que quedó sin decir, desaparece, se convierte en una nota al pie, en una anécdota incómoda que algunos van a recordar y otros van a preferir olvidar. Pero el problema sigue estando ahí, latente, esperando el próximo partido, el próximo estadio, la próxima víctima. Uno piensa en todos los estadios donde esto ha pasado, en todos los jugadores que han tenido que aguantar lo mismo, en todas las veces que el fútbol mostró que, además de ser un espacio de celebración y encuentro, también puede ser un espacio de crueldad y exclusión. Y uno se pregunta cuántas veces más va a tener que pasar antes de que algo cambie de verdad. ¿Cuántos jugadores más van a tener que soportar esos gritos antes de que los estadios decidan que eso no es parte del folclore, que eso no es parte de la pasión, que eso simplemente no puede seguir pasando? El silencio de Messi en ese momento también fue, tal vez, una forma de cargar con el peso de la situación sin saber muy bien qué hacer con ese peso. Fue la expresión de alguien que entiende la gravedad de lo que está pasando, pero que también sabe que sus posibilidades de intervenir son limitadas. Porque a Messi, aunque sea una de las figuras más influyentes del fútbol mundial, en ese momento él también era solo un testigo con más visibilidad que otros, con más alcance mediático, con más responsabilidad simbólica, pero un testigo al fin. Y los testigos, por más que quieran, no siempre pueden cambiar lo que están presenciando. Uno imagina que Messi en algún momento de ese partido debe haberse preguntado qué pasaría si decidiera abandonar el campo en señal de protesta. ¿Qué pasaría si decidiera no seguir jugando hasta que los responsables de los gritos fueran identificados y expulsados del estadio? ¿Qué pasaría si decidiera usar su influencia de esa forma tan drástica? Y uno imagina también que Messi debe haber llegado a la conclusión de que eso no iba a servir de nada, que eso solo iba a generar más caos, más controversia, más titulares que iban a desviar la atención del verdadero problema. Porque cuando sos Messi, tus acciones tienen un peso mediático tan grande que cualquier cosa que hagas puede terminar siendo más importante que la razón por la que lo hiciste. Y entonces uno elige el silencio no porque sea lo mejor, sino porque parece ser lo menos problemático. Pero ese silencio también tiene un costo. Tiene el costo de la duda, de la autocrítica, de la sensación de que tal vez uno podría haber hecho algo más. Uno se pregunta si ese silencio va a perseguir a Messi, si en algún momento va a repasar esa situación y va a pensar que debería haber reaccionado de otra forma, o si por el contrario va a reafirmar que el silencio fue la única opción viable en ese contexto. No hay forma de saberlo, porque esas preguntas solo las puede responder él, y probablemente nunca lo haga en público. Lo que sí se sabe es que ese día, en ese estadio, algo quedó suspendido, algo que no se resolvió, que no se cerró, que sigue flotando en el aire como una pregunta sin respuesta. Y esa suspensión, esa falta de cierre, también es parte de la historia. Porque no todas las historias tienen un final claro. No todas las situaciones se resuelven de forma satisfactoria. A veces, lo único que queda es la conciencia de que algo pasó, de que algo se rompió, de que el silencio también comunica. Aquel día, el estadio quedó en silencio por unos segundos, pero esa quietud dijo más de lo que cualquier reacción habría podido decir.